Hermanos, meditar sobre la oración siempre será un deleite para el alma que busca conocer más al Señor. Meditamos sobre la oración porque jamás se agotarán las razones para que podamos hablar sobre ella y ver todos los beneficios que de ella emanan cuando se busca cultivar una vida de oración. Las palabras siempre se tornan muy pocas cuando tratamos de encontrar la profundidad de lo que es la oración. Pero cuando las palabras se acaban, no es otra cosa sino la pobre capacidad del hombre para poder definir lo eterno y aquello que Dios nos ha concedido para poder hablar con Él. No que busquemos como lo más importante definir la oración, porque un hombre puede definir la oración y no vivir una vida de oración. Pretender definirla no es la labor más grande del cristiano, sino experimentarla. La vida experimental en oración siempre será mejor que la mejor definición. No es nuestro interés en ninguna manera enseñarles algo más sobre la oración si en lo absoluto no le damos el valor que ella tiene. Hablar y hablar sobre la oración, aunque sea poca nuestra capacidad, nunca tendrá un beneficio verdadero si no comenzamos a vivir en ella. Una de las cosas que quizás más causa pesar en nuestro corazón es que sabiendo mucho sobre la oración, no la hemos podido cultivar como Dios lo demanda para nosotros. O quizás es que conocemos muy poco en verdad. Conocemos mucho en la teoría, en nuestro intelecto, pero muy poco de ella en el corazón. El Señor Jesús habló muy poco sobre la oración si consideramos todas sus palabras en los 4 evangelios. Pero su vida era una vida de oración. La mejor forma de definir la oración está más allá de las palabras. Es la vida misma la que nos enseña cuál es la mejor definición de la oración. La oración que nosotros buscamos cultivar es aquella que nos lleva más y más cerca de Dios. El Señor Jesucristo exclamó estas palabras a sus discípulos: y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Esta es una de aquellas pocas ocasiones en que el Señor Jesucristo habló sobre la oración. La oración de la que Él nos habla es de la que Él mismo experimentó como Hijo de Dios. El Hijo eterno que en su humillación clamaba constantemente a su Padre. Nuestro Señor, que su vida se puede constituir, que se puede decir de Él, de su vida, como un hombre cuya vida era de oración. La labor más grande, más maravillosa y de mayor valor que Jesús tenía era cada noche que se iba a un lugar apartado para orar al Padre. Ese ejemplo que nosotros ahora tenemos y que debemos seguir si queremos encontrar el verdadero significado de la oración. Hemos hablado mucho de ella,
pero quizás se nos constituya pecado oír y oír si no buscamos practicarla. El Señor Jesús nos está diciendo que a través de la oración aprendemos a amar más a Dios. ¿Por qué? Porque la oración nos acerca a Dios. Ella nos toma de la mano, por decirlo así, y nos acerca a la presencia de Dios por la fe y nos enseña más acerca de aquel a quien queremos conocer. A través de la oración que hacemos, procuramos conocer cada día más del Todopoderoso. La oración que elevamos a Dios no solamente es en razón de las necesidades que tenemos, también es para conocerle a Él. Es verdad que nosotros nos inclinamos por lo primero, porque siendo humanos nuestras necesidades son incontables, pero también la oración nos enseña a conocer a Dios. Incluso cuando estamos pidiendo otras cosas, ella nos está llevando a saber más de Él. El amor por Dios no puede crecer si no es a través de la oración. El que ora más se acerca más a Dios. El que ora menos o no ora se aleja más de Dios. Una oración que no fluye del corazón y que no se cultiva cada día más no es sino un conformismo que a menudo lleva a un decaimiento espiritual. Debemos procurar la oración como un acto sublime que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. El Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre, en mi nombre os lo dará. Cristo, como el Hijo eterno, recibió todo siempre de su Padre. Él conocía la voluntad de Dios y todo lo que Él hacía y decía era en la voluntad de Dios. Y como Él vivía en la voluntad de Dios, el Padre nunca le negó nada. Nosotros, aunque humanos, también somos hijos de Dios por Cristo y tenemos este alto honor y privilegio de acercarnos a Él a través de la oración. Cada vez que la oración se aplica a nuestra vida, nos hemos acercado un paso más en el conocimiento de Dios. Cuando dejamos de orar, no importa cuántas otras cosas hagamos, hemos dado pasos hacia atrás de la presencia de Dios. No hemos entendido, pienso yo, lo que es la oración tanto para nosotros como lo fue para otros en otros tiempos o como lo fue para el mismo Señor Jesucristo. Si hay algo que aprendemos de Cristo, es que vivía en la presencia de su Padre, y ello era a través de la oración. La oración, a través de ella, sujetaba su voluntad, por decirlo así, humanamente, porque Él siempre hacía lo que agrada al Padre. Pero la oración no solamente nos lleva más cerca de Dios y nos enseña a amarlo también y a conocerlo. La oración también nos enseña cuánto nos ama Dios a nosotros. Pienso que en ese sentido hay muchas personas en las iglesias que no perciben el amor de Cristo, el amor de Dios, por falta de oración, o porque sus oraciones o nuestras oraciones se ven marcadas por el egoísmo y por aquellas razones que a menudo se muestran meramente terrenas. Cada vez que oramos con el corazón y cada vez que disponemos el tiempo para hacerlo verdaderamente, empezamos a conocer más del amor de Dios hacia nosotros. Es algo que le da la gloria a Él y a nosotros nos trae beneficio. Muchos hermanos hoy en día pueden vivir en flaqueza espiritual porque puede que pasen días, sino años, sin que puedan percibir cuánto Dios los ama. De ahí que el apóstol Juan escribiera en su carta: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Si soy llamado hijo de Dios y he sido hecho hijo de Dios, tengo la confianza suficiente para poder acercarme a Él, elevar mis plegarias, a través de ella, aprender a amarlo y también aprender cuánto me ama Él a mí. Es verdad que hemos leído en la Escritura más de una ocasión cuánto amó Dios al mundo,
Pero esas palabras pueden ser de una manera meramente general y no aplicables a mi vida si no aprendo a relacionarme con Dios a través de la oración y que ella, a través de ella, pueda yo vislumbrar el amor que Dios tiene por mí. La oración debe de ser pues entonces parte de nuestra vida. Lo hemos dicho más de una vez, pero no queremos que se quede en la insistencia de las palabras y que no hagamos el esfuerzo por poder comprender y experimentar lo maravilloso que es una vida de oración. Hermanos, el Señor nos llama a una clase de vida más elevada, y esta clase de vida más elevada solamente se puede hallar a través de la oración. No busques más. Si tu vida se ve agotada y desgastada, si te ves enflaqueciendo, si nos vemos un tanto vacilando, seguramente es porque la oración no está detrás nuestro. Hemos dejado que las cosas del mundo opaquen aquello que en la eternidad brilla más deslumbrantemente que el oro. Nada puede quitarle el lugar a la oración. El Señor así nos lo está enseñando. Él, a través de estas palabras, nos está diciendo aquella cercanía que se estaba dando entre el eterno Dios, el Padre, y entre aquellos que había tomado por hijos. Esa causa o eso fue solamente posible a través de Jesucristo. Nadie más puede llevarnos tan cerca de Dios como Cristo mismo. Él es el que ha abierto las puertas del cielo mismo para que nosotros nos lleguemos a Él. He aquí entonces la palabra del Señor. Por eso oramos todas las peticiones por las cuales estamos orando en este día y todas las oraciones que haremos el resto de nuestra vida. Si procuramos crecer en ello, entenderemos entonces estas palabras del Señor Jesús. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis. No es que el Señor ha dejado de cumplir su ministerio al interceder por nosotros, sino que más bien quiere que entendamos qué tan cerca podemos estar de Dios si comprendemos su palabra. Si hasta hoy quizás habías definido la oración correctamente, pero no la habías experimentado. Si hasta hoy habías escuchado mucho de la oración, pero poco la habías practicado, el Señor te llama a una forma de vida espiritual más alta, de clase sublime, de clase celestial. Lo terrenal no tiene lugar en el cielo, y cuando la oración se hace con el corazón, nos lleva a descubrir, recorre las cortinas de las ventanas del cielo y podemos asomarnos por ahí e incluso entrar y ver toda clase de bendición espiritual que ahí se encuentra para nosotros, para que podamos vivir mientras llegamos al hogar celestial. Que el Señor nos ayude en verdad a practicar la oración. Y tú, hermano o hermana o amigo, que poco te importa este medio de gracia, que poco te da el escuchar o el saber más y más, ten en cuenta que tu vida corre grave peligro, como el de cada uno de nosotros si hacemos caso omiso. La oración marcará el camino de aquellos que buscan agradar a Dios. La falta de ella les hará caminar una noche oscura, una vida donde no hay luz que les alumbre. La oración es la llave que abre todo a aquello que Dios quiere ofrecernos. Esa es la palabra del Señor, pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ora para amarlo, ora para que sepas cuánto Él te ama. La palabra del Señor nos enseña, pero la oración a Dios es la que abrirá nuestro entendimiento para poder comprender todas estas cosas. Que el Señor nos ayude a hacerlo así. Amén.